Las luces se apagan, la noche se vuelve más densa y el silencio se llena de ecos inquietantes. Bienvenidos al canal de Señor Cuervo, donde esta vez exploraremos relatos que te harán dudar de lo que ves y de lo que no ves. Prepárate para sentir el escalofrío de lo desconocido mientras revivimos las historias más oscuras y perturbadoras, aquellas que se esconden en los rincones más tenebrosos de la mente y del mundo. Si crees que estás a salvo, piénsalo dos veces. La oscuridad no siempre oculta lo que tememos, a veces lo revela. Respira hondo, porque estás a punto de entrar en un territorio donde el miedo reina. ¿Estás listo para enfrentar tus pesadillas? Comencemos. El extraño ser en la obra negra. Tenía alrededor de 5 o 6 años cuando sucedió esto. En ese entonces, estaban construyendo la carretera que da a la salida de mi rancho. Mis abuelos vivían cerca de la zona de construcción, y al mismo tiempo, estaban levantando unos locales que todavía estaban en obra negra. Me dejaban bajar sola a los locales, a pesar de que era imprudente para una niña tan pequeña. Como no había más niños en la casa, solía pasar el tiempo mirando los coches que transitaban por la carretera, soñando con subirme al más bonito que viera pasar. Una tarde, al mediodía, mientras observaba el ir y venir de los autos, vi algo que me dejó paralizada. Una criatura apareció de la nada. Tenía el tamaño de un celular y era una mezcla extraña entre un insecto y un pequeño humano. Su cuerpo era de un color gris verdoso, con una cabeza que recordaba a la de una mantis religiosa y un cuerpo humanoide. Sus pies y manos estaban engarruñados, y tenía unas alas grandes que aleteaban rápidamente. La criatura pasó volando a menos de 1 metro de mí, deteniéndose por un momento para mirarme con una expresión que no pude comprender. Me quedé completamente quieta, observándola con los ojos bien abiertos. Tras unos segundos, la criatura se adentró en la maleza cercana y desapareció entre las plantas y las rocas. En mi inocencia de niña, pensé que tal vez era un animalito que aún no había sido descubierto, una parte de la naturaleza que nadie más había visto. En esa zona, habían movido mucha maleza y rocas para la construcción, lo que probablemente había afectado la flora y fauna del lugar. Nunca he vuelto a ver algo similar, pero esa imagen quedó grabada en mi memoria como uno de los encuentros más extraños de mi infancia. El exorcismo en la entrada de mi casa. Cuando era niño, fui testigo de algo que nunca olvidaré, un exorcismo en la entrada de mi casa. Recuerdo claramente a la persona poseída gritando con una voz gutural y asquerosa, como si no fuera humana. Los gritos eran similares a los de un vocalista de death metal, llenos de maldiciones y carcajadas burlonas. Lo más aterrador fue cuando el hombre comenzó a gritar que el alma de la persona era suya y que nadie podría arrebatársela, ya que él conocía sus pecados. 4 personas intentaban moverlo hacia el lugar donde iba a tener lugar el ritual, pero el poseído se aferraba con fuerza a las paredes con las manos, como si tuviera una fuerza inhumana. Lograr moverlo apenas unos 10 metros tomó cerca de 1 hora, y durante todo ese tiempo continuaba riéndose y gritando con desprecio. La situación era desesperante, y el ambiente se sentía pesado y opresivo. Finalmente, lograron llevarlo al lugar donde se realizaría el exorcismo. Mi papá decía que las oraciones estaban borrando de su mente los recuerdos y pensamientos normales, y que el lugar parecía dar vueltas, como si la realidad misma se distorsionara alrededor del ritual. A medida que avanzaba el exorcismo, las risas se tornaban más desesperadas, y las blasfemias se intensificaban. El proceso completo duró 3 horas y media. Aunque era un niño, lo recuerdo todo con absoluta claridad: el miedo, la oscuridad en la voz de la persona, y la sensación de estar ante algo más allá de lo comprensible. La estrella que abrió un portal. Cuando era niño, solía jugar de noche en el patio con un amigo. Una de esas noches, paramos un rato para descansar después de estar corriendo por un buen rato. Yo me acosté en el suelo para recuperar el aliento, mientras mi amigo entraba a la casa a buscar agua. Mientras miraba las estrellas, noté que una de ellas comenzaba a moverse de forma inusual. No era como un cometa ni un avión, se movía lentamente, como si estuviera flotando a la deriva en el cielo. De repente, la luz se detuvo en seco. Luego, para mi sorpresa, lanzó un rayo hacia adelante, como si estuviera abriendo algo. Ante mis ojos, una mancha morada empezó a formarse en el cielo, expandiéndose lentamente. Era de un color oscuro, casi del mismo tono que el cielo nocturno, pero lo suficientemente visible para distinguirla del resto. La luz, que antes parecía una estrella, se movió rápidamente hacia la mancha y desapareció en su interior, como si hubiera atravesado un portal. La mancha morada comenzó a desvanecerse lentamente,
hasta que el cielo volvió a su aspecto normal. Me quedé acostado en el suelo, inmóvil, preguntándome si realmente había visto un ovni o si todo había sido producto de mi imaginación. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que presencié aquella noche, pero la imagen de esa estrella moviéndose de forma tan extraña y la mancha morada en el cielo siguen grabadas en mi memoria. El espíritu en el cuarto de mis hijos. Estaba acostada en el suelo, meciendo la hamaca de mis hijos para ayudarlos a dormir. De repente, la puerta del cuarto se abrió lentamente. Al principio, pensé que era el papá de los niños entrando, así que no le di mayor importancia ni intenté levantar la vista. Pero algo extraño llamó mi atención. Una tela blanca, como la de un vestido largo, se movía de manera suave y antinatural. Mi cuerpo se tensó de inmediato, y el aire se sentía pesado. La figura se acercó lentamente a la hamaca de uno de mis hijos, lo miró fijamente por un momento y luego se alejó para dirigirse a la otra hamaca. La figura comenzó a meter su mano dentro, como si quisiera tocar a mi hijo. Fue en ese momento que, aterrada, grité con todas mis fuerzas, ¡no! La figura se giró lentamente hacia mí, y lo que vi me dejó helada. Era una mujer de aspecto momificado, con la carne negra, no por ser morena, sino como si estuviera seca y podrida, algo que solo puedo describir como salido de una pesadilla. Sin previo aviso, me agarró la muñeca con una fuerza inhumana. El frío de su tacto me recorrió el cuerpo mientras yo intentaba soltarme, gritando desesperadamente por el papá de mis hijos. En ese instante, él entró corriendo al cuarto. La figura había desaparecido, pero mi muñeca estaba completamente roja, con marcas que confirmaban que no había sido una alucinación. Aunque intenté explicar lo que había sucedido, la experiencia me dejó una mezcla de terror y desconcierto que todavía me persigue. La señal de mi paciente. Soy enfermero y trabajo cuidando personas en sus domicilios. Uno de mis pacientes, al que llegué a tenerle mucho afecto, era un joven con una actitud positiva y valiente ante su enfermedad. A pesar de tener muchas posibilidades de recuperarse, por cosas del destino, falleció inesperadamente. Su familia, al ver el cariño que había entre nosotros, me permitió asistir a su funeral. La noche antes del funeral, me costaba dormir. No dejaba de pensar en él y en lo que pudo haber salido mal para que falleciera. Sentía una necesidad profunda de expresarle mi gratitud por todas las enseñanzas que me dejó en el poco tiempo que lo conocí. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad de mi habitación, pensé, si puedes escucharme, dame una señal. En menos de un segundo, escuché un sonido proveniente de la cocina, como si alguien hubiera pisado suavemente una botella de plástico. En lugar de sentir miedo, sentí una calma inexplicable. Sabía en el fondo de mi corazón que era él, respondiendo a mi llamado. Con la voz quebrada y sin poder evitar las lágrimas, le dije todo lo que había querido decirle en vida, cuánto lo admiraba, cuánto agradecía su fortaleza y su manera de ver la vida, y cómo me había impactado su presencia. Cuando terminé, le dije con voz baja, eso es todo, gracias por escucharme. Casi de inmediato, escuché el mismo sonido en la cocina, pero esta vez era como si alguien hubiera levantado el peso de la botella que la había aplastado. Fue una sensación de cierre, una respuesta clara. Supe entonces que había sido real. Mi paciente me había escuchado, y esa noche entendí que la conexión entre dos almas puede trascender más allá de la vida. El encuentro con la figura en la noche. He tenido varias experiencias con lo que creo que son brujas, pero la más aterradora ocurrió una noche antes de salir hacia la casa de mi novia. Estaba en casa cuando mi mamá comentó que había visto algo blanco pasar rápidamente. Con una sonrisa, le respondí en tono de broma, son brujas. No le di más importancia y salí de la casa. Pasé un rato normal en la casa de mi novia, pero al regresar, vi algo blanco cruzar rápidamente por el cielo, a la altura de las luminarias. Me llamó la atención, ya que la figura desapareció en segundos, sin posibilidad de esconderse detrás de un árbol o casa, ya que no había nada. Aún así, traté de ignorarlo y seguí caminando hacia mi casa. A una cuadra de llegar, me quité los audífonos, como siempre hacía al acercarme. Justo en ese momento, escuché un chiflido detrás de mí. Volteé, pero no vi a nadie. Lo más extraño fue que el sonido venía de arriba, como si alguien estuviera en el techo de una casa. Intenté mantener la calma y seguí caminando, pero entonces escuché otro chiflido, esta vez más cerca. El miedo me invadió, así que apuré el paso sin mirar atrás hasta llegar a la seguridad de mi cuarto. Me acosté e intenté relajarme viendo una serie para que me diera sueño. Llegué a los cuartos alrededor de las 12 de la noche,
pero me quedé dormitando hasta que algo me despertó de repente. Miré el celular, eran las 2:22 de la mañana. Al levantar la vista, me encontré con una visión aterradora. Frente a mí, entre la separación de los cuartos, que no tenían puertas, había una figura alta con una cara alargada, ojos grandes y una sonrisa de dientes afilados. Su cabello era largo y negro, y su mirada era fija, sin parpadear. Por unos 6 segundos, nos quedamos mirándonos fijamente. Estaba paralizado, incapaz de asimilar lo que veía. Intenté buscar mi celular para enviar un mensaje y, al volver a mirar, la figura se había alejado un poco, pero aún me observaba. La escena era tan irreal como aterradora. Busqué el celular nuevamente para distraerme, y al voltear por última vez, la figura ya no estaba. Lo más extraño es que no había forma de que alguien hubiera entrado al cuarto. Las cerraduras estaban intactas, no había ventanas abiertas, y todo transcurrió en un silencio absoluto. La figura me recordó al famoso Momo que se hizo viral hace tiempo, pero con más pelo y una apariencia aún más siniestra. A pesar de todo, la experiencia sigue siendo un misterio para mí. El ser escamoso en la casa del vecino. Cuando tenía unos 9 años, estábamos en una reunión familiar en casa de mi tía. Un primo de mi edad y yo decidimos ir a jugar a la banqueta de la casa del vecino. Había una bardita de aproximadamente 1 metro de alto, con un barandal que permitía ver hacia el jardín de la casa. Mientras estábamos jugando la banqueta, decidimos poner nuestros juguetes en la bardita para descansar un poco. Al levantarnos y mirar hacia el interior del jardín, vimos algo que nos dejó sin aliento. Había una figura humanoide, pero su piel era extraña, parecía escamosa, de un tono verdoso, y tenía una textura viscosa, casi babosa. Era algo verdaderamente espeluznante. El miedo fue tan intenso que mi primo salió corriendo de inmediato, gritando del susto. Por mi parte, me quedé paralizada frente a la figura, incapaz de moverme por unos segundos. Volteé para ver a mi primo huyendo, y cuando volví a mirar hacia el jardín, la criatura ya no estaba. Entramos rápidamente a la casa de mi tía, y mi primo comenzó a contar lo que habíamos visto, diciendo que era el diablo. Yo le seguí el juego, confirmando que habíamos visto algo espantoso, aunque en mi mente no estaba segura de que había sido. Con el tiempo, me he preguntado si lo que vimos podría haber sido un reptiliano, una criatura que he escuchado mencionar en algunas historias extrañas. Sea lo que sea, esa imagen sigue grabada en mi memoria como uno de los encuentros más perturbadores de mi infancia. El gato espeluznante en la madrugada. Era de madrugada cuando algo me despertó de repente. Sentí una incomodidad extraña y decidí salir de mi habitación para ver qué sucedía. Al abrir la puerta, lo vi, un gato parado en medio del pasillo. Pero este no era un gato común. Tenía una mirada maligna, con ojos que parecían brillar en la oscuridad, y su presencia era espeluznante. De repente, todo el ambiente se enfrió. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera presionando. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y mi perrita, que normalmente dormía a mi lado y solía ser muy valiente, se quedó acurrucada en su lugar, emitiendo pequeños quejidos como si también estuviera aterrada por la presencia del gato. En ese momento, no sabía qué hacer. La parálisis del miedo era intensa, pero finalmente reuní el coraje para patear la puerta con fuerza, en un intento desesperado de hacer que el gato se fuera. La criatura retrocedió rápidamente y salió huyendo de la casa, dejando una sensación de alivio mezclada con terror. A pesar de haber logrado ahuyentarlo, no puedo olvidar la mirada maligna de ese ser. Estoy segura de que no era un gato normal, sino algo más oscuro que quiso atormentarme esa noche. Todavía siento escalofríos al recordarlo. El hombre del sombrero en el cerro. Mi familia solía ir de vacaciones a visitar a mis bisabuelos, quienes vivían en un cerro bastante aislado. Al ser tan remoto, el lugar no tenía luz permanente, por lo que era común que se fuera la electricidad de vez en cuando. Una noche, alrededor de las 9, la luz se fue de golpe. Aprovechando la claridad de la luna llena, todos salimos a la terraza a contar historias y disfrutar de la noche. Mis primos y yo decidimos jugar a las escondidas. Me escondí entre unos árboles de mango cerca del cuarto donde dormía mi bisabuelo. Desde mi escondite, podía ver tanto a mi familia, que estaba a la derecha, como el cuarto del abuelo, a la izquierda. Mientras esperaba que alguien me encontrara, vi que la base del juego estaba sola y me preparé para correr. Miré a ambos lados para asegurarme de que ningún primo me sorprendiera, pero entonces noté algo extraño.
Un hombre con sombrero estaba de pie cerca del cuarto del abuelo, mirándome fijamente. Pensando que era mi bisabuelo, ya que a él le gustaba usar sombrero, me dirigí hacia él. Sin embargo, una sensación de miedo repentino me detuvo, y decidí no acercarme más. Corrí de regreso hacia mi familia, donde me encontré con el abuelo sentado tranquilamente junto a mis tíos. Al mirar de nuevo hacia el lugar donde había visto al hombre, no había nada. Confundido y pensando que podría ser un ladrón, le conté a mi mamá, lo que llevó a todos a revisar la zona. Sin embargo, mi abuelo nos aconsejó cerrar todo bien e irnos a dormir. A la mañana siguiente, me desperté con fiebre alta y vómitos, lo que obligó a mi familia a regresar a la ciudad. Una semana después, recibimos una llamada. Mi bisabuelo había sufrido una caída en el baño. Según contó, había visto algo que lo observaba y perdió el equilibrio. 3 semanas después, mi bisabuelo falleció. Aún no sé quién era el hombre que vi esa noche, pero lo que sucedió después sigue siendo un misterio que me deja una sensación de inquietud cada vez que lo recuerdo. La sombra con sombrero en la ventana. Cuando vivía con el papá de mi bebé, justo al lado de la casa de mis papás, él trabajaba en una empresa y solía llegar a casa entre las 10:30 y 11 de la noche. La recámara de nuestra casa daba hacia el porche, y la ventana era una de esas antiguas y grandes, ocupando casi la mitad de la pared. Tenía la televisión enfrente de la ventana y el foco del porche siempre encendido, por lo que la luz se filtraba a través de las cortinas, que eran de un verde claro y ligeramente translúcidas. Esa noche, mi bebé, que tenía alrededor de 10 o 11 meses, ya estaba dormido. De repente, escuché el sonido del portón abriéndose y luego pasos que se dirigían hacia el porche. Pensé que el papá del bebé había llegado y me dispuse a levantarme para abrirle. Sin embargo, cuando miré hacia la ventana, vi algo que me dejó paralizada, una sombra negra con sombrero, justo en medio de la ventana, claramente visible a través de la cortina. El corazón me latía con fuerza, y una sensación de frío recorrió mi cuerpo. La figura era alta y completamente oscura, y se mantenía inmóvil, como si estuviera observándome. En un acto de desesperación, encendí la luz del cuarto, pero al volver a mirar hacia la ventana, la figura ya no estaba. 5 o 10 minutos después, el papá de mi bebé llegó, como de costumbre. Cuando le conté lo que había visto, trató de tranquilizarme, diciendo que probablemente era mi imaginación. Pero sé lo que vi, y la experiencia sigue siendo uno de los encuentros más perturbadores que he tenido. El perro que me observa en el cementerio. Hace un par de semanas, regresaba de la universidad a mi casa como de costumbre, alrededor de las 7 de la tarde. Decidí bajarme una parada después de la que suelo tomar, lo que significaba que tendría que pasar al lado de un cementerio. Ese lugar se siente solitario en la noche, y justo enfrente hay un campo donde se realiza la feria patronal. Mientras caminaba, algo en el fondo del campo llamó mi atención. Al principio, parecía ser un perro, pero al observarlo mejor, me di cuenta de que estaba caminando en 2 patas y murmurando algo en voz baja. La voz era grave, casi como la de un hombre mayor. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo me paralizó por unos segundos. El perro, al darse cuenta de que le estaba viendo, rápidamente cambió su comportamiento, comenzando a actuar como un perro normal, aunque sin apartar la mirada de mí. Su mirada no era la de un animal, sino más bien la de una persona observándome con intensidad. Traté de convencerme de que era solo una alucinación causada por el estrés, así que seguí mi camino intentando olvidar lo que había visto. Sin embargo, hace apenas 4 días, volví a pasar por el mismo lugar y lo vi de nuevo. Esta vez, el perro estaba comportándose de manera más normal, pero seguía mirándome de una manera que me hacía sentir incómodo. La sensación de que había algo extraño en su mirada era innegable. Desde ese día, he sentido que alguien me vigila constantemente, como si la presencia de ese ser no se hubiera ido. Le conté lo que vi a mi mamá, pero no me creyó, diciéndome que debía ser mi imaginación. A pesar de eso, el miedo sigue conmigo cada vez que paso por ese lugar. El encuentro con la Llorona en el arroyo. Hace algunos años, trabajaba en una jurisdicción muy cerca de mi casa. Una noche, me quedé hasta tarde en la oficina, y al salir ya era de noche. Empezó a llover, y por no querer mojarme más de lo necesario, decidí tomar un atajo a través de un monte y cruzar un arroyo que desembocaba justo frente a la carretera que llevaba a mi casa. La lluvia se intensificó, y me apresuré a cruzar el arroyo antes de que el agua subiera demasiado. Mientras lo hacía, noté una figura en medio del arroyo. Era una mujer vestida con ropas blancas algo sucias, su cabello largo caía desordenadamente.
La luz tenue del alumbrado público, que alcanzaba a llegar desde la carretera, iluminaba su figura lo suficiente como para que pudiera distinguirla, aunque no logré ver su rostro. No sentí miedo en ese momento, simplemente asumí que era una persona más atrapada en la lluvia. Al pasar cerca de ella, me habló con una voz que, en retrospectiva, era demasiado grave y hueca para ser la de una mujer común. Me preguntó a dónde me dirigía, a lo que respondí de manera automática, sin detenerme, a mi casa, porque está lloviendo. Por un momento, todo quedó en silencio. Pero entonces, la figura comenzó a reír. La risa era escalofriante, hueca y profunda, muy lejos de lo que esperaría de una mujer en apuros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí caminando sin mirar atrás, enfocándome en llegar a la carretera lo más rápido posible. No fue hasta que llegué a casa y le conté a mi familia lo que había sucedido, cuando entendí la gravedad de lo que había visto. Mi familia, impactada, me dijo que probablemente había encontrado a la Llorona, una presencia que siempre había sido parte de las leyendas de la región. Ese encuentro dejó una huella en mi memoria que aún me persigue en las noches de lluvia.